¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta capacitación sobre tiras de LED IP66 con tecnología nano. En esta ocasión les voy a presentar estos modelos de tira de LED desde modelos 5050 hasta 2216, con las cuales podemos tener una protección completamente impermeable y van a poder estar en contacto con el agua aunque no cuentan con un recubrimiento de silicón o de resina epóxica transparente. Nos van a representar grandes ventajas como que no se ponen amarillas con el tiempo. Entonces quédense porque hay una parte práctica y una parte teórica para entender todo el proceso de fabricación e instalación de esta tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta capacitación sobre tiras de LED nano. Antes de iniciar quiero comentarles que si ustedes escanean el QR de esta que aparece en la pantalla van a poder ponerse en contacto con nosotros para descargar todo el contenido que les voy a estar presentando y así sea mucho más fácil que vayamos entendiendo cada una de las partes de esta presentación. Mi nombre es Mario López y en esta ocasión les tengo preparado el tema sobre qué es la tecnología de tiras de LED nano, qué maquinaria y cuál es el proceso de fabricación para lograr tener este grado de protección a la intemperie y cuáles son las ventajas de la tecnología nano comparado contra otros recubrimientos comerciales en tiras de LED normales. El objetivo como tal de la capacitación entonces es que todos los asistentes conozcamos las ventajas de la tira de LED nano comparado contra lo que conocemos de manera comercial y que sepamos cómo utilizar esta tecnología para nuestras aplicaciones de iluminación lineal, sobre todo entonces con perfiles de aluminio en exteriores. ¿Qué es la tecnología nano? La tecnología nano va a ser un barniz transparente que recubre a una tira de LED del tipo extraplana y que lleva como materia prima un componente químico que se llama parileno. El parileno tiene características impermeables, esto quiere decir que puede hacer un recubrimiento con espesores constantes, con una desviación inferior a 1 micrómetro, entonces va a ser prácticamente imposible que la humedad o que el agua se filtre hasta los componentes electrónicos de las tiras de LEDs. Vamos a encontrarnos que también, por lo tanto, entonces es libre de poros y además tiene una gran ventaja que es anticorrosión. Esto quiere decir que aunque esté instalado en ambientes húmedos o de costa, por ejemplo, en donde hay mucha sal en el ambiente y en el agua, esto no va a afectar el recubrimiento que está protegiendo a nuestra tira de LEDs. De manera comercial nos vamos a encontrar que existen diferentes grados de protección. Si ustedes van a la página de internet ilumileds.com.mx en la sección de descargas, se van a encontrar nuestro catálogo digital 2022 en PDF o en vista online. En la página número 3 de nuestro catálogo 2022 se van a encontrar una tabla de grados de protección a la intemperie, o mejor conocida como grado de protección IP. El IP se compone realmente de 2 dígitos. El primer dígito nos va a indicar qué tan protegido está un aparato eléctrico o electrónico contra sólidos, y el segundo dígito qué tan protegido está contra agua o contra lluvia. Conforme va subiendo cada uno de los dígitos, quiere decir que está más y más protegido. Por ejemplo, aquí en la pantalla estamos viendo esta tabla que se encuentra entonces en la página 3 de nuestro catálogo 2022 de Illumileds de la línea completa, y vemos que si nos encontráramos, por ejemplo, un grado de protección IP0 o IP00, significaría que no tiene protección ni contra sólidos ni contra agua. Un ejemplo podría ser, imaginémonos una tarjeta electrónica como una memoria RAM de una computadora, que si nosotros tocamos directamente la memoria RAM mientras está funcionando, la podemos dañar, y si le cae un poco de agua o está en contacto con la humedad, también se dañaría. Ese sería un grado de protección IP0 o IP00. De manera comercial nos vamos a encontrar que después viene el grado de protección IP20, que realmente es IP20. El grado de protección 2 contra sólidos nos indica que el aparato o que el objeto está protegido contra contacto de objetos de hasta 2.5 centímetros o 25 milímetros de espesor, y va a estar protegido o va a tener un grado de protección 0 contra agua. Entonces quiere decir que todos estos productos que tengan un grado de protección IP20 o IP20 están solamente especificados y diseñados para funcionar en interiores, porque tienen protección sí contra contacto involuntario con los dedos, pero no tienen ninguna protección contra agua. Por ejemplo, puede ser un mouse de computadora que mientras yo lo toco y está funcionando no me hace daño y tampoco daño el propio aparato electrónico,
pero si le cae agua, entonces se daña. De manera comercial nos vamos a brincar hasta el grado de protección IP65. El grado de protección 6 contra objetos sólidos nos indica que está totalmente sellado contra polvo, y el 5 contra agua nos indica que está sellado contra lluvia en todas direcciones o contra goteo de agua de diferentes intensidades en todas direcciones. Es por eso que el grado de protección IP65 ya va a estar recomendado para uso en exteriores, en donde está expuesto a la humedad y al agua, como en el caso específico de la lluvia. Y de manera comercial nos brincamos ahora hasta el IP68, que es 6 totalmente protegido contra sólidos y 8 protegido contra inmersión en agua. Entonces los materiales o los objetos que estén protegidos con un IP68 ya van a poder ser sumergibles. De manera comercial, justamente en el grado de protección IP65, específicamente hablando de tiras de LED, nos vamos a encontrar con diferentes tipos. El más común es las tiras de LED recubiertas con resina epóxica transparente. La gran desventaja de la resina epóxica transparente es que se pone amarilla con el tiempo, sobre todo si la instalamos en lugares donde le da directamente los rayos de luz solar. Entonces esa es la gran desventaja, que con el tiempo se va a ir poniendo más amarilla y nos va a cambiar el tono de la luz que genera la tira de LEDs. En el caso de los silicones que se utilizan también para grados de protección IP65 o IP66, pueden tener también la desventaja de que se pongan amarillas o de que la sal que está presente en la lluvia o en el agua en lugares de costa puede empezar a carcomer el propio recubrimiento y va a cortar su vida útil. En el caso de la tecnología nano de tiras de LED de Illumileds, nos vamos a encontrar un grado de protección intermedio a los comerciales IP65 e IP68, que es la tecnología nano IP66. ¿Cómo se fabrican? Bueno, pues vamos a utilizar maquinarias algo similar a lo que vemos en la pantalla. ¿Cuál es el proceso de fabricación? Primero se fabrica la tira de LED normal con un grado de protección para interiores IP20 sin ningún recubrimiento. Es decir, que en las máquinas de soldado automático de fabricación de tiras se van montando todos los LEDs y todos los componentes electrónicos en la pista de cobre de 1 metro de largo. Después esos tramos de 1 metro se van uniendo con soldadura también automática mediante una máquina, y se van formando los tramos ahora sí de 5, 10 o hasta 20 metros continuos dependiendo del modelo. En el caso de las tiras de LED nano solamente nos los vamos a encontrar en largos de hasta 5 metros máximo, en tiras de LED que van desde los LEDs 22-16 hasta los LEDs más comunes como los 50-50. El proceso para darle el grado de protección IP66 a la tecnología de tiras de LED nano es mediante un método que se llama deposición de vapor al vacío. ¿En qué consiste? Vamos a meter la tira de LED que ya está fabricada y soldada de 5 metros de largo en una cámara. En esta cámara, en un recipiente inferior, vamos a colocar el parileno en estado sólido. Vamos a cerrar esta cámara y vamos a empezar a subir la temperatura dentro de ella. Conforme va subiendo la temperatura, el parileno se va a empezar a evaporar hacia la parte superior de esta cámara. Después vamos a bajar la temperatura y conforme se baje la temperatura, este vapor de parileno se va a empezar a condensar y caer de manera uniforme sobre nuestras tiras de LEDs, y justamente este es el resultado del barniz nano transparente que protege a las tiras. Como les decía hace un momento, este barniz nos va a garantizar una protección prácticamente impermeable y va a poder estar en contacto con el agua y con la humedad en todo momento. Entonces, básicamente este es el método mediante el cual se hace la fabricación del recubrimiento de tiras de LED nano. ¿Cuáles son las ventajas? Como bien les decía, pues que no haya amarillentamiento. Si ustedes se fijan en la parte superior izquierda de la pantalla, vemos cómo el parileno no nos modifica el tono de la luz mientras está siendo fabricada la tira de LED y mientras está nueva. Algo que sí sucede de manera muy común con la resina epóxica o con el silicón. Yo creo que nos hemos encontrado en algunos casos que las tiras de LED IP68 son ligeramente más blancas, el color de luz es ligeramente más blanco comparado contra una tira de LED normal para interiores. Esto justamente es el efecto de refracción del silicón que nos hace que el tono de luz sea un poco más frío. Entonces con el parileno vamos a tener esa gran ventaja de inicio,
que la tira de LED ya con el recubrimiento como tal va a tener el mismo tono de luz que una tira de LED IP20 normal, no va a haber ninguna variación. Y además que con el tiempo el barniz nanotransparente no va a cambiar su color y esto no nos va a modificar ni la estética de la propia tira ni tampoco el color de luz después de algún tiempo. Y también algo muy importante, no nos va a modificar el CRI o el índice de rendimiento de color. El CRI, como lo vemos en la imagen del lado derecho inferior, se refiere a qué tan fieles son los colores bajo la luz de una lámpara artificial comparado contra cómo se vería el mismo objeto bajo la luz natural del sol. Y el CRI o índice de rendimiento de color se mide desde el 0 hasta el 100 o desde el 0 hasta el 100%, donde el 100 o el 100% es el color de la luz o la reproducción de colores que nos da la luz natural del sol al mediodía. Conforme se va modificando o se va distorsionando este color bajo la luz de una lámpara artificial, es como vamos bajando entonces el CRI a 90, 80, 70, etc. Mientras más alto o más cercano a 100 sea el CRI de una lámpara artificial, entonces la calidad de los colores y de la reproducción de ellos bajo la luz de esta lámpara artificial va a ser mucho mejor. ¿Cuándo importa el CRI y cuándo no? Eso va a depender de la aplicación. Por ejemplo, si nosotros queremos iluminar una exhibición de ropa, de joyas en alguna tienda o a lo mejor un vestidor o un closet, va a ser muy importante cuidar que el CRI sea lo más alto posible, justamente para que los colores se vean tal cual como son. Mientras a lo mejor si estamos en una aplicación en donde simplemente queremos iluminar un pasillo o una área de oficina o un área de oficinas, quizás no es tan importante el CRI y con un CRI de 80 o de 90 va a ser suficiente. Entonces básicamente estos son los criterios para cuando elijamos una tira de LED también de uso profesional con tecnología nano y CRI superior a 90, o cuando nos podemos quedar con una tira de LED de bajo costo o de una especificación que tenga un CRI de 80 o de 85. ¿Cómo saber si realmente una tira de LED tiene el recubrimiento nano? Como bien les decía, el recubrimiento va a ser un barniz transparente y prácticamente no se alcanza a notar a simple vista. Lo único que podemos notar si lo empezamos a comparar contra una tira de LED IP20 normal para interiores es que la superficie de la propia tira va a ser un poquito más brillante. Esa sería como una forma de identificarla. La otra manera es que en el caso de las tiras de LED Illumileds siempre va a traer una serigrafía con un texto en cada corte de 5 centímetros o de 2 centímetros dependiendo del modelo, la leyenda IP66 Nano. Entonces siempre que veamos esta leyenda ya podemos dar por hecho que tiene el barniz con recubrimiento transparente de parileno. Y la otra forma en la cual podemos asegurar que la tira de LED tiene un recubrimiento IP66 Nano es comprobar con cautín y soldadura para ver si la soldadura no se adhiere directamente a la tira de LEDs. Esta parte o esta prueba lo vamos a hacer en un momento más en la sección práctica de esta capacitación. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, pues ahora pasaremos a la parte práctica de esta capacitación, en donde vamos a ver varios puntos importantes. Primero, identificar entonces la tira de LED físicamente utilizando la técnica de soldadura con cautín. Lo que vamos a hacer en esta parte es quitar un poquito del recubrimiento de parileno, en caso de que lo tuviera, en los puntos de soldadura, como vemos en la imagen del lado izquierdo superior. Vamos a raspar con una navaja o con un cúter solamente las partes de color cobre en donde van soldados los cables de alimentación. Y después vamos a hacer la prueba para ver si la soldadura se adhiere correctamente a la tira de LED. Esto lo vamos a hacer con y sin recubrimiento, antes y después de raspar un poco sobre la superficie de cobre. Y también vamos a ver de forma práctica cómo se instala en los 3 modelos de perfiles de aluminio para uso en exteriores, que es el ILUDXA 1812 sin ceja lateral para sobreponer, ILUDXA 2512 con ceja lateral para empotrar y el modelo para piso ILUPA 2216. Entonces vamos a ver desde cómo se soldan los cables a la propia tira de LEDs, cómo seccionamos la tira y volvemos a proteger los extremos para que no haya filtraciones o corrosión en las partes donde estamos haciendo los cortes, y lo más importante, cómo se hace el aislamiento de las conexiones utilizando en este caso la técnica
que lleva termofit o termocontráctil transparente con silicón frío tipo down curling o similar, que es el que se utiliza para sellar las ventanas o las uniones de vidrio en las instalaciones normales. Entonces vamos a la parte práctica, a la sala de capacitaciones del IFIL, para ver todos los detalles de instalación sobre las tiras de LED con tecnología nano IP66. Forma parte del Instituto de Formación Illumileds IFIL, donde a través de la capacitación formaremos a especialistas líderes en iluminación con reconocimientos de validez oficial para lograr en ellos mejores y mayores oportunidades de empleo y de desarrollo. En IFIL podrás cursar nuestros diferentes módulos de manera presencial o en nuestra plataforma de educación a distancia. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ahora que ya vimos la parte teórica de toda la instalación y toda la tecnología nano para las tiras de LED, vamos a la parte práctica en donde veremos cómo se instala cada una de estas tiras de LED con tecnología nano IP66. Para iniciar, yo quiero mostrarles esta tira, que en apariencia es una tira común para uso en interiores. Podemos ver que no tiene una resina epóxica o un silicón transparente que recubra como tal el PCB de la tira. Aún así, con esta tecnología nano a base de parileno, vamos a poder notar que esta tira puede estar en contacto con el agua. Justamente esto nos lo da la propiedad del parileno de tener una porosidad muy baja, como decíamos hace un momento, de 1 micrómetro, y esto nos va a garantizar no que sea sumergible, pero que sí la podamos colocar en aplicaciones de exteriores bajo goteo de agua en todas direcciones, es decir, IP65 e IP66. Y justamente para esto, acá tenemos preparado todo el material para que veamos la parte práctica. Veremos cómo se instalan las tiras IP66 en 3 modelos de perfil en particular. Primero vamos a irnos con los perfiles ILU-DXA 1812 e ILU-DXA 2512, que son estos perfiles que están viendo en la pantalla y que nos van a servir para hacer líneas luminosas tanto en paredes así como en techos, pero con exposición al agua. Y por último nos vamos a ir con el perfil para pisos modelo ILU-PA 2216. Este, además de tener un grado de protección IP65, tiene un grado de protección IK05. Esto quiere decir que puede estar instalado en piso y podemos pisarlo como tal o pasarle un coche encima sin que se dañe ni la mica ni el perfil. Bueno, pues les presento a mi compañero Herminio, que él nos va a platicar toda la parte práctica, desde cómo identificar una tira de LED con tecnología nano hasta cómo se hace la instalación en estos 3 modelos de perfil de aluminio. Arquitectos, proyectistas, diseñadores de iluminación y de interiores, también como instalador de la amplia gama de productos LED con los que contamos. Incluso si te interesa ser promotor o agente de ventas, puedes especializarte con nosotros. Además, podrás formarte para obtener la certificación con validez oficial de la SEP y Red Conocer, presentando la evaluación en los diferentes estándares de competencia laboral disponibles en nuestro centro evaluador, llevándote a un nivel de oportunidad más alto. Vamos a tener que identificar una tira de LED nano con una tira de LED convencional IP20. Para empezar, siempre en los productos de Illumileds vamos a encontrarnos una leyenda en la tira de LED IP66, que es esta que vemos por acá. Ahí nos vamos a encontrar que todas vienen con una serigrafía que dice IP66 Nano. Esa es la primera parte de cómo podemos identificar esta tecnología. La otra es de manera visual. En el caso de que nuestra tira nano no tenga esta leyenda, vamos a compararlo con una tira de LED IP20 normal. Si ustedes se fijan, la tira de LED que está del lado izquierdo es un poco menos brillante, es decir, un poco más opaca, mientras que la tira de LED nano, si la vamos viendo como a contraluz, vamos a notar un reflejo mucho más brillante. Entonces, esta sería la segunda forma en la cual podemos diferenciar una tira de LED convencional de una tira de LED nano. Y por último, si tenemos la herramienta necesaria, podemos hacer una prueba. Esta prueba consiste en calentar la soldadura con el cautín para ver si la soldadura se adhiere correctamente a los puntos de conexión. Vemos primero en la tira de LED del lado derecho que en automático, cuando nosotros colocamos el cautín caliente sobre el pad de conexión,
la soldadura se derrite y se adhiere sin ningún problema. Mientras que en la tira del lado izquierdo, si hacemos el mismo intento, no se va a adherir correctamente la tira. Esto justamente es provocado por el recubrimiento de parileno que lleva la tira de LED como tal. No permite que el estaño se adhiera correctamente al pad de soldadura. Si continuamos calentando, vamos a dañar el recubrimiento de la tira de LED. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando queremos soldar un cable de conexión? Es raspar con una navaja o con un cúter o con algún material filoso para retirar esa pequeña capa de parileno. Una vez que retiramos esa capa, como podemos ver, el restante de parileno se queda en la punta de la navaja. Entonces sí vamos a poder adherir la soldadura de plomo y estaño hacia los puntos de conexión. Una vez que se retiró el recubrimiento de la tira de LED, va a ser muy sencillo que la soldadura de plomo y estaño se adhiera correctamente a los puntos de soldadura. Esa sería la tercera forma de la cual podemos identificar una tira de LED con tecnología nano IP66 de una tira de LED normal. Ahora veamos cómo se hace la instalación de este tipo de tiras en diferentes perfiles de aluminio. Como habíamos comentado, vamos a trabajar sobre 3 modelos de perfiles de aluminio. El primer perfil de aluminio es el modelo ILU-DXA 1812, que es un perfil de aluminio para exteriores sin ceja lateral. El segundo modelo es el ILU-DXA 2512 con ceja lateral para empotrar. Y por último trabajaremos con el perfil ILU-PA 2216, que está diseñado para instalarse sobre pisos y además tiene un grado de protección IK05 para soportar impactos. Iniciaremos la demostración con el perfil de aluminio ILU-DXA 2512. Como podemos ver, el kit de perfil de aluminio va a venir en largos de 3 metros y podemos hacer los cortes a la distancia o a la longitud que necesitemos. El kit se conforma de 3 metros de perfil de aluminio, 3 metros de mica difusa, 3 metros de solera de aluminio, par de tapas de fijación con empaque de silicón y tornillos para fijar esa tapa en los extremos de nuestra línea luminosa. El primer paso va a ser preparar la solera de aluminio con una muesca para que podamos instalar la tira de LED sin que se atore al momento de colocarla dentro de la mica difusa. Para eso lo que hacemos es justamente usando una lima de metal desgastar los extremos de la solera de aluminio. Como podemos ver, con este desgaste hecho con la lima, ya la solera de aluminio en el extremo tiene el mismo ancho de la tira de LED. Esto nos va a ayudar a que al colocar el aislamiento con silicón y con Thermofit no se atore al momento de querer deslizarla por el interior de la mica difusa. Este desgaste que ustedes ven se debe de hacer en los dos extremos de la solera de aluminio para poder sellar correctamente ambos extremos. Una vez que tenemos la muesca o el desgaste en la solera, utilizaremos thinner para hacer una limpieza profunda de la solera de aluminio. Es muy importante que después de que hagamos la limpieza de la solera, inmediatamente de que se termine de secar el thinner, peguemos la tira de LED sobre la superficie. Esto para evitar la manipulación y para evitar también que queden restos de grasa sobre la superficie de aluminio y esto haga que la tira de LED se despegue fácilmente. Para empezar a pegar la tira de LED vamos a retirar el recubrimiento de la parte trasera de la tira y vamos a evitar tocar el aluminio. Empezaremos adhiriendo la tira de LED justo hasta el borde de la solera y vamos a ir pegando gradualmente la tira de LEDs. Es muy importante no retirar toda la protección trasera de la tira de un solo golpe para evitar tocarla y quitarle adherencia, además de no utilizar ninguna herramienta como un desarmador o una navaja para pegar la tira de LED, simplemente es haciendo presión con las manos. En este punto ya tenemos la tira de LED completamente adherida. El siguiente paso es hacer el aislamiento sobre uno de los extremos de esta aplicación de iluminación lineal. Para esto utilizaremos dos componentes de aislamiento. El primero es el Thermofit. El Thermofit es un material aislante que va a ser termocontráctil con el calor. Recortamos un pequeño tramo del Thermofit y lo presentamos en la solera ya con la tira de LED instalada. Después vamos a inyectar el silicón transparente. Este será realmente el elemento que nos asegure que no haya filtraciones de humedad hacia los componentes electrónicos de la tira de LEDs. Es muy importante sellar perfectamente esta unión y no nos preocupemos si el silicón sale por los extremos, posteriormente podremos limpiar el excedente. Una vez que ya inyectamos el silicón y nos aseguramos que está cubriendo todas las conexiones de la tira, lo calentaremos con una pistola de aire caliente o con un encendedor.
Así es como debe de quedarnos la solera de aluminio con la tira de LED y ambos extremos aislados. Lo que sigue es dejar secar durante por lo menos 8 horas esta unión para asegurar que el silicón quede completamente seco. Una vez que ya esté seco, vamos a poder cortar el excedente del aislamiento. Al tener ya este resultado, vamos a poder deslizar sin ningún problema la solera de aluminio por el interior de la mica difusa de tubo cerrado. Ahora, lo único que falta es hacer el sello hermético en los extremos de nuestra aplicación de iluminación lineal. Dejaremos justo al borde el aislamiento de silicón con Thermofit para que tengamos la menor cantidad o el menor espacio de sombra en los extremos. Colocaremos después el empaque de silicón en el extremo, también colocando un poco de silicón en la unión de este empaque con la mica difusa. De la misma forma dejaremos secar durante 8 horas esta unión para asegurar que el silicón esté completamente sólido. Una vez que está seco, lo podremos colocar en el perfil de aluminio y terminar nuestra aplicación. Para la instalación con el perfil de aluminio modelo ILUDXA 1812 es exactamente lo mismo. La única variante es que este modelo no tiene ceja lateral. Entonces recuerden que siempre los perfiles de aluminio con ceja o aleta lateral están pensados para aplicaciones empotradas, mientras que los perfiles sin ceja están pensados para aplicaciones sobrepuestas. Los módulos que puedes cursar de manera presencial o a distancia están diseñados para lograr la adquisición de conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades dentro de su laboratorio de prácticas, el cual está adaptado con herramientas de alta calidad y aparatos con tecnología de punta con los que se logran los aprendizajes de cada uno de los programas de estudios. El segundo modelo con el cual haremos la demostración de las tiras de LED nano es el perfil de aluminio para instalación en pisos con grado de protección IP65 más IK05. Este perfil de aluminio, como ustedes pueden ver, es mucho más grueso que los perfiles de aluminio normales, así como también la mica de policarbonato lechoso también es más gruesa, justamente para tener resistencia contra impactos. Una de las recomendaciones más importantes es colocar la tira de LED con tecnología nano en las paredes internas del perfil de aluminio y no sobre el piso interno, porque esto nos dará una mayor durabilidad, ya que en caso de que haya filtraciones de humedad al interior del perfil, la tira de LED no quedará encharcada y tendrá más vida útil. El primer paso es considerar los cortes que tiene la tira de LEDs. Es muy importante verificar este dato para que los cortes del perfil de aluminio sean múltiplos de los cortes de la tira de LED y no tengamos puntos de sombra en los extremos de nuestra aplicación de iluminación lineal. Cortaremos el tramo de tira de LED a instalar en este tramo de perfil de aluminio y haremos exactamente el mismo proceso. Quitaremos el recubrimiento de parileno en los puntos de conexión, soldaremos los cables de alimentación y aislaremos el extremo de la tira de LED para evitar que haya filtraciones de humedad. Primero retiramos el recubrimiento IP66 en ambos puntos de conexión de la tira de LEDs. Paso 2. Se estañan las puntas de los cables de alimentación. Paso 3. Se soldan los cables de alimentación a los puntos de conexión de la tira. Después probamos que la tira de LED encienda correctamente. Recuerden utilizar siempre cables rojos para el positivo y cables blancos o negros para el negativo. El siguiente paso es hacer una limpieza en el interior del perfil de aluminio. Como comentábamos, en esta ocasión pegaremos la tira de LED en una de las paredes internas del perfil para piso. Para la limpieza utilizaremos estopa y thinner. Una vez que está perfectamente limpio el interior del perfil de aluminio, dejamos evaporar el thinner para empezar a adherir la tira de LEDs. El último paso y más importante es el sello de las uniones entre mica perfil y mica perfil y tapa. Para esto colocaremos una línea de silicón frío en las ranuras donde entrará la mica difusa. Es muy importante colocar esta línea fina de silicón de tal manera que expulse el excedente hacia el exterior del perfil y no hacia el interior,
ya que de lo contrario el silicón excedente puede generar sombras a través de la mica difusa. Para evitar que el excedente caiga en el interior del perfil, retiraremos primero todo el exceso de silicón de la línea fina. Después colocaremos la mica difusa a presión por la parte superior del perfil de aluminio, cuidando que el excedente de silicón quede expulsado hacia el exterior de nuestra aplicación. Recuerden que el kit de perfil de aluminio para piso incluye dos tapas laterales, una de ellas con orificio y otra sellada. Por el orificio de una de las tapas vamos a pasar los cables de alimentación para conectar hacia la fuente de poder de 12 o de 24 volts dependiendo de las características de la tira de LED IP66 Nano. Y la otra tapa completamente cerrada la colocaremos en el otro extremo donde no tenemos cables de alimentación. Es muy importante también colocar silicón transparente frío en la unión de la tapa con el perfil de aluminio y la mica difusa. Obtener el beneficio del aprendizaje continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral, además de poder obtener un certificado con validez oficial de tus estudios que avale el talento para un alto desempeño profesional en el mundo de la iluminación LED. Lleva tu conocimiento fuera de cualquier límite. IFIL. Inscríbete en ilumileds.com.mx. Bueno, esto fue todo el contenido. Ya vimos la parte teórica de cómo se fabrican las tiras de LED con tecnología nano y también cómo se instalan, que es la parte más importante. Entonces ya vimos todos los detalles de instalación sobre los 3 modelos de perfil para uso en exteriores de la marca Illumileds. Yo les agradezco haber asistido a esta capacitación, haberse conectado. Antes de dar por concluida la sesión, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta sobre todo el contenido teórico y práctico de este tema. Les recuerdo entonces que en el QR que ustedes pueden ver en la pantalla van a poder ponerse en contacto con nosotros para que les proporcionemos todo el material, tanto videos como presentación que vimos en esta capacitación. Si les interesa conocer la programación de las capacitaciones tanto virtuales como presenciales en el IFIL, en el Instituto de Formación Illumileds, pueden ponerse en contacto por favor al correo electrónico que aparece también debajo del QR para que les proporcionemos la publicación y la programación de todas las capacitaciones que tenemos preparadas para ustedes. Si necesitan asesoría sobre la instalación de las tiras de LED Nano o en general sobre cualquiera de los productos de nuestra marca, pueden entrar a nuestra página illumileds.com.mx, les va a aparecer un icono de WhatsApp en la parte inferior derecha y se ponen en contacto directamente con un asesor técnico para que les ayude con todas las dudas que puedan tener sobre la instalación de nuestros productos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.